Bueno, arratsaldeon, mi esker etortxagatik guztioi a esta aventura, a esta primera iniciativa de una que esperamos que sea una serie de algo así que hemos llamado relatos. Relatos en plural, a propósito, buscada esa palabra, esa forma plural, en el sentido de que pretendemos que haya diferentes expresiones desde el punto de vista tanto narrativo como también político, de entender, de expresar eso que se ha venido a llamar, eso en lo que algo que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo todavía en cómo llamar, pero vamos a decir el conflicto vasco, ¿no? Y para ello, bueno, teníamos que empezar por algunos y hemos elegido tres personas que yo creo que son de especial relevancia dentro de la cultura vasca y que creo que va a ser un buen inicio de esta serie. Pensamos que después de estos va a haber otra serie de iniciativas parecidas con otros escritores, incluso con personas del mundo de la música, gente del mundo de la cultura, pues que ha aportado su visión particular, cada uno desde su punto de vista, sobre esa cosa que hemos venido a llamar conflicto vasco, violencia en Euskal Herria, como queramos denominarla, ¿no? Tiene mucho que ver con los nombres y con la denominación esto, ¿no? Decir que esta actividad está realizada por el Servicio para la Convivencia y la Diversidad del Ayuntamiento de Gasteiz, dentro del programa Aprender a Convivir. Sabéis que es un programa que está en la recta final, este curso, y que estamos realizando distintas actividades y fundamentalmente lo que pretendemos con ellas es crear lugares de encuentro, lugares donde se pueda practicar eso que es la convivencia en diversidad, ¿no? Desde luego no aspiramos a dar lecciones académicas de cómo convivir a nadie, sino más bien a crear espacios como este hoy de encuentro para convivir entre personas diferentes, con distintas ideas, con distintas diversidades, ¿no? Trabajamos tres ejes fundamentalmente. El primero sería el eje intercultural. Nos parece importante una ciudad diversa en lo cultural, donde conviven distintas culturas, distintas maneras de entender el mundo desde un punto de vista cultural. También trabajamos el tema de la diversidad funcional, que yo creo que yo por lo menos he aprendido mucho al respecto, esa idea de que somos personas interdependientes, que todos dependemos unos de otros. Hay que darle unas vueltas a eso, yo creo que tenemos mucho que aprender y también lo pretendemos hacer aquí, en estas actividades, algunas de ellas que tratan sobre este campo, ¿no?, de la diversidad funcional. Y para terminar, sería lo que llamamos paz y derechos humanos, ¿no? Esa otra pata de este banco, por decir así, que es el programa Aprender a Convivir. Y hoy, precisamente, la actividad que presentamos pues tiene que ver con esto, ¿no?, con la paz y con los derechos humanos. ¿Qué pretendemos con ello, con esta actividad, con estos relatos? Bueno, a veces se habla de un término que a mí particularmente no me gusta, como es la batalla del relato, ¿no? Se supone que tras el fin de la violencia armada de ETA y bueno, un avance hacia una situación de normalización, vamos a llamarlo así, aunque como digo las palabras son muy traidoras en este campo, pues pienso que a veces se está hablando ahora que hay que dar la batalla del relato, ¿no? Y yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es que ese relato, que es difícil que sea un relato compartido, porque hay tantas maneras de ver el conflicto como personas, ¿no? Ese relato tenga menos de batalla y más de encuentro entre diferentes, ¿no? Para eso hay que hacer un primer paso, yo creo que es importante, que es escuchar con respeto a las personas que no piensan como nosotros y como nosotras. Y creo que hoy es un buen día para dar ese primer paso, escuchar algunas voces desde la literatura, desde la narrativa, sobre ello. Y sin más voy a dar paso a la persona que va a presentar el acto, que es Elena López de Aguirre. Ella es periodista, lleva de Gasteiz, lleva muchos años, seguro que muchas ya la conocéis, que va a presentar a los distinguidos ponentes y va a moderar el coloquio posterior. Y os va a explicar cómo va a ser la charla, etcétera, ¿no? Y sin más, muchísimas gracias y un placer para mí estar con vosotras. Eskerrik asko. Soy una firme defensora de la literatura como fuente de conocimiento. Cuando leí Cisnes salvajes, comprendí, aunque un poco tarde, qué supuso en realidad la larga marcha y la revolución cultural para el sufrido pueblo chino, más allá de la propaganda triunfal que llegó a Occidente y convirtió en maoístas de salón a miles de universitarios desorientados. Como muy bien escribió el ucraniano Israel Meter en el libro La quinta esquina,
La historia explica con facilidad el destino de una clase social entera, pero no puede explicar la vida de un ser humano. La red con la que los historiadores intentan atrapar los fenómenos de la realidad es de mallas demasiado grandes. Mi patio y toda mi vida se cuelan por entre ellas y yo siempre resulto insignificante, carente de interés para la historia. Es entonces cuando la literatura manifiesta su potencia y su grandeza, que no tiene que ver con derrotas ni con victorias. Según el escritor checo Milan Kundera, la literatura debe mostrar la complejidad de la realidad, y así lo hizo su poeta Eda Kovali en la esclarecedora novela Bajo una estrella cruel. Su marido perdió la vida en los procesos de Praga. Arthur London tendría más suerte y pudo escribir La confesión, cuya versión cinematográfica protagonizó Yves Montand y dirigió Costa Gabras, cuando aún los intelectuales occidentales creían que detrás del telón de acero estaba el paraíso. El escritor debe estar con aquellos que padecen la historia, no con quienes la escriben, nos advirtió Albert Camus. La buena literatura nos aleja de los lugares comunes, de los relatos oficiales. Una auténtica literatura está reñida con la historia única, siempre cargada de esa venenosa ideología que nos hace comulgar con las ruedas del molino de nuestros propios prejuicios. La historia, la literatura, es una lucha contra el cliché, certificó el británico Martin Amis. El arte que está comprometido con la vida me interesa mucho más que el arte que está comprometido con el arte, ha manifestado hace poco el escritor leonés Luis Mateo Díez. Eso debió de pensar Miguel Delibes cuando escribió Los santos inocentes, que nos muestra la banalización del mal encarnada en el señorito español y la terrible servidumbre feudal del campesinado. No hay un telón de fondo político en la obra, sino que, como dijo Stendhal, la política tiene como teatro el corazón de los personajes. Pero los escritores no son seres infalibles que escriben sus obras maestras de 8 a 3. Salen de entre nosotros y también a ellos el mundo les miente con la fuerza de su luz, como en el poema de Federico Krutwig. No todos los días sale un Ivo Andrić que escribió Un puente sobre el Drina para enseñarnos de dónde procedían los odios antiguos de bosnios, croatas y serbios que devastaron a los Balcanes en los años 90. El pasado, por el hecho de ser tal, depende de nuestro juicio, manifestó la filósofa Hannah Arendt, y el juicio de la joven ensayista vizcaína Edurne Portela, en su libro El eco de los disparos, cultura y memoria de la violencia, no puede ser más lúcido. En la representación artística tanto de víctimas y victimarios como del problema social que ha generado la violencia en Euskadi, ha escrito ella, tenemos que permitir la libertad que dé paso a exploraciones profundas del problema que quizá no confirmen nuestros prejuicios, que nos planteen preguntas en vez de darnos todas las respuestas. Nuestro papel como lectores, espectadores y críticos es tratar esas representaciones con responsabilidad, valorar aquellas que nos ayuden a comprender mejor nuestra historia, aunque duela. Un personaje de la novela Martutene de Ramón Sáizar Vitoria piensa: lo cierto es que a veces a Julia se le hace difícil admitir que hayan podido llegar a convivir con tanto horror, con ciudadanos rematados a tiros en la acera de sus casas ante la aparente indiferencia general, y sin embargo le da rabia a la gente que dice no entenderlo, se siente interpelada desde una posición ética superior, desde otro estadio evolutivo cuando escucha eso de ¿cómo habéis podido llegar a esto? Y eso duele. ¿Cómo han llegado a esto? Paso a paso. El relato del conflicto vasco en la literatura no ha sido, ni es, ni será fácil, sino que ha sido, es y será tan doloroso como el mismo conflicto. Desde Sáizar Vitoria hasta Iván Saldúa, pasando por Raúl Guerra Garrido, Fernando Aramburu, Lerchundi, Montoya, Carmele Jayo, Arkaitz Cano, Aingeru Epalza, Joaquín Muñoz, incluyendo por supuesto a nuestros 3 protagonistas de hoy, la casi totalidad de la narrativa vasca está salpicada de casquillos, cárceles, atentados, secuestros, controles, amenazas, comunicados, escoltas, pintadas, guerra sucia, zulos, anónimos, manifestaciones, sufrimiento, capillas ardientes, mientras en la sociedad paradójicamente se iba instalando paso a paso un silencio denso como la niebla cerrada. En su novela Etorriko haiz nirekin, Mikel Fernández Abaitua describe este triste panorama.
El silencio tácito era una lección que casi todo el mundo se sabía muy bien en el País Vasco. La gente tenía miedo de enemistarse con sus amigos y conocidos, porque una vez que se empezaba a hablar no se sabía hasta dónde podía llegar la discusión. En unas declaraciones a Radio Euskadi, Alberto Muñagorri, herido gravemente en 1982 cuando tenía 10 años por la explosión de una mochila bomba, reconoció: «Me ha costado 35 años empezar a sacar todas esas cosas». Más de 30 años necesitó también Jon Arretxe para encontrar las fuerzas y el tono con que narrar en el libro Inchaurrondo, la sombra del nogal, la terrible experiencia de su paso por el cuartel de la Guardia Civil. Detenido en el operativo policial en el mismo operativo policial que Mikel Zabalza, Jon Arretxe tuvo más suerte y vivió para contarlo, aunque ha fallecido hace apenas un mes. Os voy a presentar ahora con unas palabras también que he escrito, reflexionado y sacado de aquí a allá, a nuestra primera interviniente. Ella dijo en una ocasión, en 2017, porque decíamos que las palabras hay que situarlas en sus fechas: «Yo siento ante el tema con igual fuerza la dificultad de hablar y la necesidad de hacerlo». Son palabras que ella pronunció en el 2007. Licenciada en Filología Hispánica y doctora en Filología Vasca, catedrática en la Facultad de Filología de la UPV, donde imparte clases de fonología académica, numeraria de Euskaltzaindia, escribió el epílogo de la mítica novela de Saizar Vitoria, Un metro, militante de Gesto por la Paz, Premio Euskadi de Literatura en el año 2000, con la novela Eta emakumeari sugeak esan zion y La serpiente dijo a la mujer, autora además de Babes Villa, Intemperies y de un sinnúmero de artículos y críticas. Antes que señalar con el dedo las culpas ajenas, Lourdes Oñederra se inclina por la autocrítica. Una de las cosas que me parece más difícil es la autorrevisión. A mí me está costando, declaraba en la prensa hace 2 años. Como profesora he ido a las cárceles a examinar a alumnos presos, pero no he ido a concentraciones cuando ETA mataba, aunque estuviera en contra. Y creo que hacer esa revisión será bueno para la sociedad en general y para cada uno en particular. Pero es una labor tan difícil y enorme que mi gran miedo es que no la podamos hacer. Os dejo con Lourdes Oñederra. Euria, eskuilak abiarazi ditu luziak, ez aldu elurrik egingo. Goizegi da elurra egiteko, baina batek daki poloetako izotza urtzen ari denetik. Aurreko astean bota zuen, ez oso goian, euri gutxiegi kristalean pilatu den zikina garbitzeko kaka. Botoia sakatzen du deposituko ura botatzeko. Ez dago asko horrere, hauetako egunen batean gelditu egin beharko luke pixka batean bizitza txukuntzeko. Arropa ere erosi behar luke. Sujetadoreak berritzea adibidez ez litzaioke bat ere gaizki etorriko. Noiz erosi zuen azkena, auskalo. Uda zen. Agian 2 urte gutxi gora bera, klinikan ebaren terapia hasi zutenean. Egia da, azken bolada honetan, azken urte hauetan, kanpotik bakarrik apaintzen duela bere gorputza. Barruko jantziak ez ditu bereziki zaintzen. Kezkagarri izan berritzaioke. Basaio. Ez du amore eman nahi, ez du atxotu nahi. Irratia piztu du iringurutik ateratzen hasia da, autoa gutxitu eta bidezati luzeagoa libre ikusi duenean aurrerantz. 5. martxa eta irratia. Euskal Herriaren sufrikarioaz gorrotoz betetako ahots bat, apaiz bat. Berak ezin omen du eta epaitu. Autoaren kristala bezala nahi lituzke garbitu luziak gauza horiek denak. Batez ere epaitu ezin omen duten apaizak. Baina kristalaren gainean bezala, zikinkeria luzaroan pilatu da eta garbitzeko dagoen ureskasak loitu besterik ez du egiten egoera. Eta Madrilen geldituko balitz bizitzen, proiektuak iraun bitarentzat. Joan, alde egin, ies. Berriro pentsatzen du apaiz kasto txintxo ez zaizkio bat ere gustatzen. Bakerik gabeko lekuren batean jartzen dute. Poesiak idatzi eta ikasleak jipoitzeko gauza den jende klase hori. Inoiz kolore distiragarririk jarriko ez duena soinean. Amodiorik ez egitea, narrua jotzeari uko egitea, beren buruaren gorazarre saltzen duten gaizto horiek.
Emakumeak eta umeak maitatu beharrean, emakumeak eta umeak maitatzeko eman zaienarekin, hizkuntzak eta lurrak maite dituzten gizon despideratu kaltegarri horiek. Lastertzailea askatu du, konturatu denean sutzen ari zela, eta 140 baino gehiagora zihoala. Irrati gorgailua aldatzen saiatu da, baina ez du beste frekuentziarik harrapatzen. Apaizaren ahotsen palagosoa bakarrik. Herriari sortzaiona munduari gogorarazten. Erdi aterea dagoen zede bat zanpatzen du barruraino. Askoz gogorragoa da norberarentzat, pertsonak maitatzea, herriak maitatzea baino. Besteak txikitu egiten zaitu, bestearekiko ezintasunak apaldu egiten du. Herriarenganako maitasuna epikoa da, handia, ez du mugarik, olatuaren gainean zoaz beti. Eskerrak eman nahi dizkiot ni hemen egoteko ez ere egin dutenei, antolatzailei eta gainerakoei, eta orain hemen denok hitz egiten dugun nire beste hizkuntzara pasako naiz. Lo que ha venido en llamarse, lo que se suele llamar, con un nombre creo que no demasiado afortunado, el conflicto vasco, aparece explícitamente en mi trabajo de ficción, no muy abundante por otra parte, solo ahí. Sí le he dedicado relativamente bastante más espacio en artículos o columnas o intervenciones públicas de diverso tipo ya antes de la novela que se publicó en euskera en el 2013 y 2 años más tarde en castellano. Lo que he leído aquí, lo que hemos leído, es la única vez en la que menciono explícitamente a ETA. Es lo que, por decirlo de alguna manera, he podido hacer como novelista. Una novela se escribe con lo que a una le resulta literaturizable, con aquello que le sirve para construir una narración, para expresarlo de una manera, creo que más clara, por lo menos más rápida. Lo que quiero decir es que una novela en la que se exprese todo lo que se quiere decir todo lo que se quisiera decir sobre un tema determinado, corre el peligro de convertirse en un ensayo disimulado. Y a mí, desde luego, no me vale. Como escritora, por lo menos, no me vale. El planteamiento es totalmente distinto si se trata de un artículo de prensa o de un ensayo de lingüística o de algo así, donde sí puedo plantear y argumentar y utilizar todo el espacio que crea oportuno para dar mi opinión sobre un tema determinado. Es decir, no puedo montar una historia a partir de una opinión, de un mensaje. Muy posiblemente hay distintas maneras de escribir. Es una cuestión sobre la que tengo más preguntas que respuestas y que dejo aquí para no alargarme. Preguntaba hoy aquí, para venir aquí, sobre el contexto. Se nos pedía la contextualización de los textos. Sobre el momento en el que escribí esto, concretamente, la verdad es que no me acuerdo con exactitud. Podría reconstruir lo más honestamente posible a partir de lo que recuerdo, algo en el plano más anecdótico. Sé, por ejemplo, que la voz del cura diciendo esto es algo verídico. No recuerdo exactamente si era cura o fraile, si lo oí en la radio, aunque creo que sí, o era una entrevista que leí escrita. Creo que lo tenía recogido en alguna ficha o en algún cuaderno antes de redactar este capítulo, tal vez antes de empezar con la novela, no lo sé. Es decir, como se suele decir, es autobiográfico. También se puede considerar autobiográfico en un plano más profundo, más abstracto, lo que hace el personaje Lucía, que silencia el asunto, buscando otra emisora, poniendo un CD. Y es de eso, del contexto más profundo, ya nos adelantaba algo Elena, de lo que quisiera hablar, porque está seguramente ahí lo que me obligó moralmente a sí tocar, aunque tan tímidamente, el tema en esta mi segunda novela. Ese contexto profundo, el substrato de la anécdota, es mi silencio y el de otras tantas personas, conciudadanas mías, hemengo herritarrak, ante la violencia ejercida por ETA. Específicamente ese silencio, me quiero centrar en ese silencio. Es ese silencio lo que a mí me resulta más importante porque tiene que ver directamente conmigo, con mi propia responsabilidad en nuestra historia. Está directamente ligado con lo que yo he hecho o he dejado de hacer. Está en mi conciencia y por eso configura mi presente como persona,
como ciudadana, como amiga, como profesora, como lingüista, como escritora. Claro, que lo cuento aquí porque creo que mi situación es la de otras muchas, la de otros muchos. Si lo considerara algo exclusivamente individual, no iría aquí, sino en una sesión de terapia o con algún confesor o con una buena amiga. Creo que foros como este, que facilita poner nuestras reflexiones, cada cual la suya, nuestros relatos de la historia, nuestras perspectivas, nuestros intentos de verdad sobre la mesa, son necesarios y son muy de agradecer. O sea, que eskerrik asko berriro. Quisiera aclarar que por supuesto, no ignoro ni niego los excesos del Estado, la iniquidad de la tortura, la violencia amparada por los poderes establecidos, etc. Pero yo he sido consciente de eso desde el principio, desde que me recuerdo como yo, y he reaccionado de una u otra manera, en una u otra medida. Ante ETA, sin embargo, callábamos muchos, por miedo, por comodidad, en cualquier caso, por una falta de conciencia fundamental que sostenía nuestras opciones cotidianas y que a su vez era alimentada por dichas opciones. Inconsciencia, falta de conciencia, de conocimiento, un desconocimiento brutal de la medida del horror. No nos dábamos cuenta a medida de lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Los seres humanos tenemos una gran capacidad de discriminación que, pasándome a mi terreno laboral, nos capacita cognitivamente, por ejemplo, para aprender y comprender auditivamente los idiomas. Salvadas las distancias, es paralelo lo que ocurre con nuestros sentimientos y afectos. Sentimos nuestro dolor y podemos empatizar con el de quien tenemos afectivamente cerca, pero no con el de quien percibimos lejano, de quien consideramos otro. Nos está ocurriendo ahora con los refugiados que intentan entrar en Europa. Los humanos nos abstraemos, para bien y para mal. Mientras la gente de Gesto por la Paz se concentraba pacíficamente como protesta por un asesinato, había quien iba a lanzarles tuercas o a insultarles. Otras, simplemente íbamos a tomar potes a otra calle, al cine, nos quedábamos en casa. No sé si, como dice Aitor Gabilondo, esos silencios, esa pasividad, evitaron una guerra civil. Si esa fue su función, ahora sería el momento, en lugar de olvidar, de sanar. Estamos obligados a hablar de lo que ha pasado, de todo lo que ha pasado. El silencio, la pasividad ante ETA de una gran parte de la población, en la que me incluyo, ha ocurrido. Es una de las cosas que ha pasado. ETA, cargándose a quien no comulgaba con sus ideas, ha contado con apoyos directos, indirectos y con el silencio de la mayoría. Aquí ha habido asesinos, asesinados, amenazados, heridos, ha habido gente que reaccionaba a favor, en contra, y ha habido gente pasiva. Creo que en mi proceso de conciencia hay un momento definitivo, que ya ha mencionado Elena, debido al acercamiento a las víctimas, a dirigir mi mirada a ellas, a enfocar mi mirada en ellas, gracias fundamentalmente a mi encuentro, demasiado tardío, y lo digo con pena porque es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, a mi encuentro con Gesto por la Paz de Euskal Herria. Y ya que la organización como tal ha desaparecido a partir del cese de ETA, aprovecho esta plataforma para recomendar con mucho entusiasmo a quien no lo conozca el libro de Ana Rosa Gómez Moral, Un gesto que hizo sonar el silencio. Posiblemente hay un eco de las víctimas a lo largo de toda la novela en la presencia de esa niña afásica que ha perdido a sus padres a consecuencia de la explosión de una bomba, una niña cuya vida ha sido rota por la violencia voluntaria de quien puso esa bomba. Supongo que mientras construía la novela, todas estas cosas de las que estoy hablando me ebullían. Una sensación muy incómoda de no haber a la altura en la parte de la historia que a mí me había correspondido vivir. Este espacio en este tiempo. Cuando ahora leo o veo exposiciones sobre los lugares de la memoria, sobre los asesinados en Vitoria o en San Sebastián, mis dos ciudades, siento un escalofrío que entonces no recuerdo haber sentido. Recuerdo mi desacuerdo ideológico con la violencia, mi opinión sobre su eficacia política o su ineficacia, pero yo y otra mucha gente de esta sociedad no estábamos allí. No recuerdo haber interrumpido normal mi vida cotidiana, como sí me ocurrió, por ejemplo, con el asesinato de Muguruza o de Santi Brouard.
Por creer lo justo, ya lo ha dicho también Elena, yo he apoyado como profesora a presos de ETA, estudiantes nuestros de la facultad, en sus trabajos académicos, y lo volvería a hacer. Los he atendido, los he ido a ver. Me he manifestado contra las torturas y las expatriaciones, etc. Pero no he ido durante mucho tiempo, hasta hace 17 años como mucho, a concentraciones de rechazo a ETA. Durante años no vi a la víctima de ETA. No rebotaba en mi interior la imagen de su sufrimiento, no me resonaba. Y en mi caso son esas imágenes, esas voces interiores las que me llevan a escribir, las que de alguna manera ponen en marcha mi creatividad literaria. No creo que como autora sea la mejor intérprete de mis textos, pero como tengo el privilegio de que se me haya preguntado y de estar aquí, cierro mi turno diciendo que el pasaje que hemos leído refleja seguramente en el escenario total de nuestra triste historia, a pesar de nuestro desacuerdo ante ETA, a pesar de nuestro desacuerdo ante quienes lo apoyaban, no hicimos más que apagar la radio, cambiar de emisora. Eso es algo que también ocurrió y tiene que ser parte del relato. Hace falta tomar conciencia de qué fuimos capaces nosotros mismos, nosotras, hace muy, muy poco. Y ya está. Vamos a continuar con nuestro segundo invitado, Antonio Altarriba. La patria literaria de Antonio Altarriba es Francia. Con 10 años, eso lo dice él en su estupendísima página web, con 10 años ya pasaba los veranos en el país vecino, en casa de los amigos anarquistas de su padre. Catedrático de literatura francesa en la UPV, Premio Euskadi de Literatura en 2002 por La memoria de la nieve, autor de La España del tebeo, la historieta española de 1940-2000. Altarriba nos ha enseñado mucho sobre la memoria personal y sobre la histórica en sus galardonadas novelas gráficas El arte de volar, Premio Nacional de Cómic en 2010, y El ala rota, ilustradas por King. Tertuliano de clara y tranquila exposición, colaboró en Prensa, donde en 2007 escribía: lo queramos o no, el relato más repetido en este país no cuenta la historia de una víctima injustamente asesinada, sino la de la larga desposesión de un pueblo y las injusticias que lo mantienen oprimido. Altarriba es uno de los grandes renovadores mundiales del género de la novela gráfica, gracias también a la impresionante Yo asesino, en colaboración con el dibujante Queco, que obtuvo en 2014 el premio de la crítica francesa y que capta el ambiente de la Universidad Vasca. La construcción nacional, dice él, ha exigido grandes esfuerzos a la sociedad, especialmente a los sectores con mayor dependencia institucional, y unos los han hecho con encomiable entrega, otros se han limitado a cumplir y otros nos hemos quedado al margen. En cualquier caso, todos hemos vivido en un régimen donde la adhesión nacional ha contado más que el mérito personal. Este mismo año, Antonio Altarriba ha publicado Perdón y la furia sobre las pinturas de Rivera, editado por el Museo del Prado. Con ustedes, Antonio Altarriba. Gracias. Bueno, en primer lugar quería, antes de presentaros mi obra, yo os proyectaré unas páginas de cómic, ¿no?, hacer alusión a algo que ya ha comentado Juan Ibarrondo en la presentación, esta utilización del término relatos, que se ha extendido a ámbitos que son extraliterarios. Hasta hace poco esto de contar relatos y de contar historias lo decíamos los escritores. Ahora el relato, desde hace unos años, parece ser que forma parte no solo de la circunstancia, sino de la misma esencia política. La mayor parte de los políticos nos hablan de esto, del relato. Incluso cuando las pocas veces que hacen autocrítica, hablan de que les ha fallado el relato. Sin embargo, los políticos, yo creo que en un principio son hombres de, no sé si de acción, pero sí de actuación y de gestión. Y lo que
y su actuación y su gestión, en la medida en la que forma parte y que tiene una incidencia pública, social, es materia más que de la literatura, de la historia. Entonces, por mucho que desde los partidos políticos con sus intereses se intenten establecer relatos, las páginas de la historia están siempre abiertas. En la historia los relatos no se cierran. Las generaciones que van viniendo tienen lógicamente el derecho, incluso yo diría que el deber, de volver a reabrir la historia y de analizarla. O sea, en primer lugar, no corramos. Yo creo que yo desconfío mucho de quien tiene mucha prisa por escribir la página, acabar el relato y pasar página. Eso es, escribamos el relato y pasemos página. Yo me encuentro realmente atrapado en dos relatos que no quiero que pasen página de momento. Se me ha presentado aquí como hijo de anarquista y educado en medios anarquistas. Yo todavía tengo pendiente el relato de la guerra civil y de los años del franquismo. Y hay muchos, como sabéis, que nos dicen desde partidos políticos que voy a nombrar, yo no tengo problemas, sobre todo las resistencias del Partido Popular, no volvamos atrás, miremos hacia adelante, pasemos página. Los que quieren pasar página tan rápido son normalmente los que no quieren leer lo que esa página contiene o no quieren mirarse en el espejo que ahí pueden encontrar, ¿no? Entonces aquí, pues también paciencia. No aceptemos de entrada el título que yo creo que a todos reconocemos ya bastante incómodo y ambiguo. No es un buen título novelesco y no es un buen título histórico, el conflicto vasco. Es demasiado ambiguo. ¿A qué se refiere? O la violencia en Euskadi. Así que no es un buen título, hay que trabajarlo más. Tampoco sé si esas pautas de guión en la que nos dicen en la que en esta historia no puede haber vencedores y vencidos son las pautas que la narración debe de seguir. Alguien se encargó de imponer una retórica de guerra y militar a lo largo de los años en los que ETA estuvo matando. Y victoria y derrota son el final de esas palabras y de esa retórica militar. En cualquier caso, sin querer entrar en estos términos, yo creo que sí que hay buenos y malos. Hay acciones malignas en estos años que han ocurrido y eso sí que lo tenemos que contar, eso sí que lo tenemos que decir, y aunque nos cueste bajar hasta el fondo de esa malignidad, pues ese descenso a lo más infectado de la herida es finalmente lo que la limpia y lo que permite que se pueda cerrar, ¿no? Yo he hecho referencia a estos años que han transcurrido y que yo he vivido. Yo llegué aquí en 1975 a Vitoria, recuerdo a finales de septiembre, principios de octubre, a empezar mi trabajo en lo que entonces era el Colegio Universitario de Álava, y en noviembre de ese mismo año murió Franco, para regocijo mío y de muchos, y yo pensé que esa vida de secretismo, de silencio, de cuidado con lo que dices, había terminado. Pero no, me encontré con que también me quedaban por delante por pasar, en la medida en la que yo sí que enseguida me posicioné en contra de las acciones de ETA y nunca entendí muy bien estos planteamientos nacionalistas que llevan a matar y a morir por la patria. Me encontré de nuevo inmerso en un mundo de tener cuidado, de guardar silencio,
de a ver dónde dices lo que dices. Lo que creo que recoge mejor estos 40 años, o 40 y tantos que llevo ya viviendo aquí en Vitoria, desde esta perspectiva, es este libro que, como ha mencionado, llama Yo asesino. Lo traigo porque, bueno, no sé si muchos de vosotros estáis aficionados o familiarizados con el mundo del cómic. Luego, si queréis, lo veis para que veáis un poco cómo se articulan, y yo creo que las capacidades también que narrativamente se pueden sacar al relato en imágenes. Como veis, aquí, en esta ficción que tiene muchos componentes reales, el título va a la contra de lo que puede ser la dinámica de quienes están implicados en el relato de que hablamos. Aquí nadie quiere ser el asesino. Sin embargo, como veis, yo aquí lo digo de entrada: yo asesino. Y si os habéis fijado, Keiko, el dibujante, le ha puesto al protagonista una cara que se me parece bastante, lo cual a veces inquieta a mi vecindario, como os podéis imaginar, y me dicen que, Antonio, no te ofendas, pero ahora ya no vamos a subir contigo en el ascensor, vemos lo que haces en los ascensores, ¿no? Entonces, esta es la historia, parece que ya lo estamos viendo, de un profesor universitario de la UPV-HU, que es también asesino en serie. Algo que puede parecer muy contradictorio, pero que yo, después de 40 años de vida universitaria, no es contradictorio. Entonces, aquí tenéis una de las páginas en las que se puede reconocer. Quiero, aunque sea rápidamente, esto no lo puedo evitar, me vais a perdonar, estoy jubilado de la universidad desde hace 3 o 4 años y entonces me entran las ganas de impartir de pronto, ¿no? Entonces, hablaros un poco del cómic y de ver cómo, en el caso del cómic, fijaros cómo la descripción a través de la imagen permite, a diferencia, funciona de manera muy distinta de cómo es la descripción en una novela, y permite algo que de alguna manera ya es una primera forma gratificante para el lector de reconocer los lugares, ¿no? Aquí tenéis al protagonista, mi alter ego, llegando de uno de sus viajes a la estación de Vitoria-Gasteiz, en un día muy vitoriano, de estos de invierno. Lógicamente, como todo buen asesino en serie sabe, nunca hay que matar en tu propio espacio geográfico. Si quieres tener una larga vida como asesino y no ser capturado, mejor que no tengas un perfil geográfico. Entonces, él va y viene y aprovecha muy a menudo congresos, reuniones científicas, y luego le veis en su casa con uno de los cuadros que le identifica. Él ya en su, digamos, funcionamiento un tanto, en su justificación un tanto morbosa, podríamos decir, él es profesor de Historia del Arte y dirige un equipo de investigación sobre la representación del sufrimiento en la pintura europea de los siglos XVI y XVII, que es algo extraordinariamente extendido, y más en España, ¿no? Ahí tenéis una dolorosa atravesada con los puñales atravesándole el corazón. Fijaros que también hay otros espacios donde os seguramente podéis identificar claramente. Este profesor universitario forma parte de las intrigas y del ambiente de su propio departamento. Hay una confrontación que yo creo que durante todos estos años ha sido importante, sobre todo en los primeros de la Universidad del País Vasco, y de la que no se sabe nada fuera de
de la propia universidad, entre lo que podríamos decir los criterios nacionalistas y los no nacionalistas de configuración de esta universidad. Incluso ha habido departamentos repartidos o divididos entre posiciones muy distintas al respecto, desde temas como ¿qué debemos valorar más? La tesis doctoral sobre un tema de nuestra especialidad o el diploma de conocimiento de euskera, cómo hay que graduar estos baremos, ¿no? Entonces, aquí el grupo no nacionalista se reúne también con bastante sentido del humor en el único sitio donde nunca se van a encontrar con un profesor de Historia del Arte, en el Museo Provincial. Y ahí tenéis el Museo Provincial. Fijaros que aquí ya estamos dentro de lo que se puede decir que es el ambiente típicamente, digamos ya el campus universitario. Reconoceréis, esa es la facultad en la que también trabaja Lourdes Oñederra todavía, y donde yo he estado pasando mucho tiempo. Veis el paseo colindante y veis muy cercano el monumento a Buesa en la última viñeta, ¿no? Fijaros que ya por caer en todos los tópicos, este profesor universitario naturalmente tiene una amante que es una de las doctorandas. Eso ya forma parte ya del tópico casi universitario, y cuando salen de la doctoranda y él de la facultad, están hablando de que, de que en el Consejo de Departamento ha habido un problema en relación con los presos vascos. Se les denominó durante un tiempo estudiantes en situación especial, algo que yo intenté cambiar, y al que se encargaba en la facultad de gestionar todas las correcciones de los trabajos y todo esto, pues con este nuevo trabajo de ingeniería léxica que ha sido tan habitual en estos años, bueno, y que lo sigue siendo, me parecía estos estudiantes en situación especial son presos. Incluso hasta si quieres reivindicar su condición de preso, pues dilo, ¿no? No hay que tener tanto miedo a las palabras. Pero bueno, vemos cómo Edurne, una chica joven, habla, joder, aún seguís con el tema del conflicto vasco, y hay que pasar, ya estamos hartos, hay que pasar página. El asesino, curiosamente, este profesor que les asesinó, dice, bueno, pero es que hay una página que escribir, no hay que precipitarse para ello, etcétera, etcétera. Y Rubén, uno de los personajes que más furibundamente arremete contra las posiciones más próximas a ETA, es amigo de este Enrique. Aquí le vemos también. Bueno, están un poco en el desorden. Esto es también para que veáis un poco cómo un recorrido en un momento de tensión del personaje, deambulando por las calles de Vitoria, perfectamente reconocibles desde la Virgen Blanca, la Casa del Cordón o incluso el barrio de Salburúa. Aquí tenéis incluso, si estáis familiarizados, la librería Elkar, ¿no? Y ya para entrar en materia, aquí tenéis una escena del interior de la facultad. En la primera viñeta podéis ver lo que es el vestíbulo de la facultad. Todavía está al fondo la escultura de Sancho Tena, que durante mucho tiempo ocupó ese vestíbulo, y los pasillos de esa facultad, no lo sé cómo están en los últimos años, pero durante todo el tiempo que yo estuve habitando esta facultad, estaban llenos de carteles que colgaban del techo y que yo no sé a quién llamaban fascista, seguramente a mí. Colgaban del techo
De tal manera que muchas veces teníamos que agachar la cabeza, como yo decía, bajar la testuz y pasar por debajo de donde ponía fascista. La ambientación y la escenografía de esa facultad estuvo siempre sometida al diseño tétrico de Kassler Berchaleak, porque teníamos con extraordinaria frecuencia una escenografía en la que se nos recordaba pues, que se torturaba y se ponían unos muñecos cubiertos de rojo, como si fuera sangre. Se colocaba ataúdes para escenificar la muerte del euskera o la muerte del sentimiento vasco. Ese fue el ambiente donde tuvimos que vivir muchos años todos los que impartíamos allí. No sé si sabéis que muchos profesores se tuvieron que marchar de la facultad. Se quemaron coches de profesores en el parking de la facultad. Es curioso, a mí me choca, y lo quiero decir aquí ya, que la universidad, que siempre ha sido un espacio de conocimiento apegado a las inquietudes sociales y políticas, en este momento en el que hablamos de aprender a convivir y de establecer el relato, y teniendo en cuenta que algunos de sus miembros han estado muy implicados en estas cuestiones, no diga nada, no se hable de este tema, no haya, no sé, encuentros, jornadas, no sé, algún proyecto. No hay nada, por lo menos que yo sepa, previsto sobre esta cuestión. Y aquí llego al centro de lo que es el argumento. Si yo hice esta historia de un asesino en serie que mata por amor al arte, él dice que no, que el verdadero asesino no tiene que tener ninguna motivación. La motivación, el tener una causa o el buscar un fin o un objetivo con el crimen ya lo empaña y le quita toda trascendencia artística. Es un alarde de cinismo prácticamente insoportable. Era porque, junto con toda esta escenografía que os he hablado del vestíbulo de la Facultad de Letras, teníamos también lo que llamábamos el cuadro de honor, que eran las fotografías de nuestros alumnos presos. Y yo a veces me he encontrado con que un alumno habitual en la clase no aparecía y me enteraba que es que lo habían cogido porque formaba parte de un comando. Yo he dado clases no de historia del arte, como el asesino que se me parece, he dado clases de literatura. Entonces me preguntaba qué pensamiento, qué pasa en la cabeza de un chaval de 20 años, qué es lo que ha vivido, qué es lo que ha escuchado, qué es lo que le han explicado para que decida que matar forma parte de su deber patriótico y que incluso es algo heroico. En definitiva, ¿quién carga esas armas? ¿Quién carga esos cerebros que son los que disparan? Y poner un asesino en serie sin motivaciones era lo que me permitía confrontar esa motivación, ese fin que justifica todos los medios. Existe. Esa es una de las cuestiones. Yo mato por nada, podríamos decir que dice el protagonista. Pero hay alguna causa la que se pueda matar y explícamela.
Entonces, el crimen gratuito es un acto que ha fascinado a los escritores franceses, algunos ingleses, ¿no? Y hay toda una literatura sobre este tipo desde el asesinato como una de las bellas artes hasta los monederos falsos de Gide. Hay una larga... El mandarín de Esa de Queiros. Hay una tradición literaria de personajes que matan sin motivos, ¿no? Pero este personaje está escogido precisamente para servir como revelador y como detonante de los que dicen tener causas para ello. Os pongo una última página de un enfrentamiento. Aquí tenemos a Rubén, este profesor que está discutiendo y debatiendo con la otra parte del departamento, que es más abertzale, podríamos decir, y le está reprochando dos cosas. Tú que me llamas fascista, ¿de qué lado luchó tu padre en la guerra civil? Porque mi padre... Claro, también es un tema en la medida en la que yo he podido hablar. Por eso el tema de los relatos que tienen que estar bien explicados, porque yo he hablado a veces con alumnos que tenían la idea de que prácticamente la guerra civil había sido una cosa de españoles contra vascos, ¿no? Para, digamos, someter una identidad. Es una idea totalmente equivocada y que, bueno, pues aquí Rubén reivindica. Incluso reivindica algo que es una de las partes más oscuras. Ese odio tan profundo que llevó en algún momento a alguno de los partidarios de ETA a violar las tumbas de las víctimas, o incluso a poner en un cartel, que ese sí se retiró rápidamente, hay que reconocerlo, dentro de la universidad, no me acuerdo con motivo de qué muerte o de qué asesinato, de que cómo has sido así de imbécil de irte a darte un cabezazo contra la bala. Es tremendo, pero esas cosas ocurrían. Y creo que en el relato hay que llegar a este fondo, porque yo me he preguntado mucho, vamos a ver, yo supongo que para algunas de estas personas yo he tenido algunos problemas en la facultad, mínimos, comparado con otros. Me han roto un par de veces el buzón donde me dejaban la correspondencia y me han pintado la puerta, todo eso. Nada que ver con lo que tuvieron que sufrir algunos compañeros. Pero yo, cuando me preguntaba en la historia, en el relato auténtico que por el que habían tenido que pasar esos alumnos nuestros, bueno, pero es que aquí hay toda una dinámica en la que alguien señala y dice, este es una posible víctima. Y luego hay alguien que juzga. No sabemos en función de qué código o de qué legalidad, pero alguien decide que a esa persona hay que matarle. A mí me afectaron especialmente, y es muy difícil destacar los atentados, los de López de la Calle, los de Ernest Lluch y el de José Ramón Recalde, que fue frustrado, porque fueron 3 casos de luchadores contra Franco. De luchadores contra Franco, y que les mataron bajo la etiqueta de fascistas. ¿Quién decidió eso? ¿Quién tomó esa decisión? Y luego, ¿cómo se hacían los seguimientos? ¿Cómo se decidía en qué punto era más fácil cometerlo? Cuando tú eres guionista o escritor, tienes que entrar en esos pequeños detalles, en esa pequeña intendencia del mal, ¿no? Y ahí sí que hay malignidad. Ahí sí que hay malignidad. Bueno, también no solo hablo de eso en el libro, hablo también de otros factores que influyen en la vida universitaria, como la ANECA,
que aparece en rojo, la Agencia Nacional de Evaluación, y también de otras muchas historias y de otras muchas tensiones universitarias. Creo que el ámbito de la universidad es un ámbito que da narrativamente para mucho, pero que extrañamente queda excluido en nuestra literatura de una gran parte de las ficciones. En la literatura anglosajona yo creo que hay mucha mayor tradición de ello. Y bueno, creo que me he pasado ya muchísimo de tiempo, o sea que lo dejo aquí y hablaremos. Gracias. Gracias, Antonio. Y vamos con nuestro tercer participante de esta noche, de esta tarde-noche, nuestro gran Bernardo Achaga. Cuando a Bernardo Achaga le concedieron el Premio Nacional de Narrativa en 1989 por Obabacoac y tradujeron la obra a más de 25 lenguas, algunos de nosotros ya lo conocíamos desde hacía una década gracias al colectivo Poch, que formó junto a Sarrio Naindía, Rupert Ordorica, José María Iturralde, Manu Ercilla y Jon Juaristi, y al primer disco de Rupert Ordorica, donde su poesía, en una sociedad más interesada por el panfleto, resplandecía como ánforas en el fondo del mar. Desde siempre, su actividad cultural ha sido incesante. La proyección internacional de su obra le ha llevado a 1000 lugares, donde le requieren todo tipo de colectivos para impartir conferencias, pues es del dominio público que posee el don de la palabra y siempre está bien provisto de anécdotas que terminan por elevarse a categorías universales en sus sabios relatos orales. Es Bernardo Achaga, autor de 3 premiadísimas novelas donde el conflicto vasco está muy presente: El hombre solo, Esos cielos y El hijo del acordeonista, sin olvidar 7 casas en Francia y Días. Por favor, Bernardo, cuando quieras. Arratsaldeon. Creo, Elena, que has subrayado en exceso mis cualidades como orador y me has puesto en una posición en la que evidentemente el público acabará pensando y que, bueno, era para tanto, ¿no? Pensaba hablar en euskera, pero creo que hay una cierta continuidad en los relatos que estamos haciendo ahora mismo en la mesa y entonces creo que pido excusas a los que querían escucharlo en euskera, pero creo que es mejor y más práctico y más rápido y que requiere menos tiempo, y pido perdón también a Lourdes Auzmendi, que iba a hacer el trabajo de intérprete. Bien, hablando de este asunto, yo primero quiero recordar el Angelus, el así llamado Angelus Novus. Angelus Novus es el título, está aquí con nosotros Juan Sagastibelza, el pintor, y lo sabe, es el título de un cuadro de Paul Klee. En ese cuadro, lo habrán visto, hay un ángel que es casi un monigote. Ese ángel es arrastrado hacia adelante por un viento muy fuerte, huracanado, pero tiene la cara, el rostro girado hacia atrás y está mirando a un paisaje horroroso. En la interpretación más famosa de este cuadro, que la hizo su propietario, que no era otro que el filósofo Walter Benjamin, este ángel es el ángel de la historia. El ángel de la historia mira a todo lo que ha pasado y lo único que ve, o sea, no ve una sucesión, no ve una mejora, un progreso, no ve un sentido, sino lo único que ve es un mensaje horroroso, inamovible, casi fuera del tiempo. Bien, así que me parece que en cualquier caso, también en el nuestro, pero desde luego, ya que hemos hablado de pintores y de filósofos alemanes, el ejemplo también lo voy a tomar de Alemania. Cuando se mira a ese pasado es insoportable. Mirar al pasado lo que ha ocurrido y sobre todo, digamos, según ciertos criterios, es decir, buscando, por ejemplo, lo ocurrido políticamente, lo ocurrido con la violencia, bueno, ese paisaje es muy probable, tanto aquí, insisto, como en cualquier parte que sea, insoportable.
Bien, en Alemania, cuando se vieron obligados a mirar al pasado, un pasado que incluía, por ejemplo, el suicidio huyendo de la Gestapo del propio Walter Benjamin, pues no hubo manera de, digamos, de establecer criterios para lo que llamaríamos una educación democrática, y lo que siguió fue pues lo que estamos viendo aquí y en todas partes, que es el eufemismo. Otro filósofo amigo de Benjamin, Teodoro Adorno, pone como ejemplo de eufemismo y de mirar al pasado con digamos, con una especie de como una cortina, vamos, atenuante, con lenitivos. Dice, por ejemplo, llamar a la noche del famoso pogrom de noviembre 38, Hitler, llamarle la noche de los cristales rotos, que es como un título casi poético. Claro, cuando lo que está detrás de ese título poético, pues es, por ejemplo, la quema de 1000 sinagogas, el asesinato, linchamiento de 100 judíos, la expulsión de 30.000, una acción concertada en toda Alemania por Goebbels. Bueno, y a eso se le llama la noche de los cristales rotos. ¿Bien? Bueno, ese es el ángel de la historia. Pero cuando el que mira no es el ángel de la historia, a mi modo de ver, sino el ángel de la literatura. El ángel de la literatura, los literatos, nosotros no vemos ese paisaje, no lo abarcamos, no tenemos una visión panorámica. Digamos que como personas podemos tener una visión panorámica, pero aquí ya no estamos hablando de personas, de sujetos físicos, estamos hablando de un oficio, del oficio de escritor. Y el escritor está obligado por oficio a hablar de lo particular, de lo que no es un sociólogo, por decirlo así, no es un historiador. Tiene que hablar de los casos, hablar de lo particular. Tiene que hacerlo porque, insisto, es algo que requiere el oficio, y probablemente una buena novela no puede surgir de ninguna idea general, sino de particularidades. Bien. Así que cuando, entrando ya aquí, puertas adentro, ya pensando en el País Vasco, pues lo que ha sido este pasado, que este pasado cada uno lo puede acotar en esta o en aquella época, en este o aquel año, bueno, lo que ve son casos particulares. Yo como escritor he visto casos particulares que en parte coinciden, por ejemplo, con los casos que nos ha expuesto Altarriba o que nos ha expuesto Lourdes Oñederra, pero que en otros casos no coinciden para nada. Que me parece que entre la literatura, ese ángel de la literatura que mira y que habla de ese pasado, de esa mirada surge un paisaje extraordinariamente abigarrado. Surge, a mi modo de ver, en fin, perdona por la palabra, una fenomenología, una casuística, surgen casos y casos y casos y casos. Y dentro de esos casos matices y matices y matices. Bien, así es, me parece. Yo luego quiero leer un texto para expresar una opinión, o para, mejor dicho, no expresar, para mostrar un caso, como yo he planteado este asunto, pero en principio diré que, por ejemplo, en mi experiencia, siguiendo el hilo que me ha ofrecido Antonio, bueno, en mi experiencia, por ejemplo, está que yo he conocido a Amedo, por ejemplo, a quien llamábamos Mariflor, en la Facultad de Económicas en San Rico. Yo estaba en la misma clase que Amedo. Amedo no era estudiante, entendámonos. Estaba allí, bueno, yo lo he visto, llamamos Mariflor. Pensábamos que era un poco un policía, un poco de opereta, que todo el mundo sabía que era policía secreta, bien. Bueno, yo he sido compañero de pupitre de José Arregui, que murió torturado. Terrible, ¿no? Pues yo he sido compañero de pupitre, fui compañero de pupitre de ese niño durante 2 años, en la escuela de Esteso. Aunque él era de Cizurquil, venía en la escuela de Esteso. Bien. Pero, por la misma regla de la experiencia, yo tenía una cierta amistad con Ernest Lluch y hablé
con él muchas veces. Y me escribió. Y recuerdo perfectamente el día que le mataron porque la radio, donde estábamos en Zalduondo, no tenía buena sintonía y era el programa de Mariano Ferrer. Y se veía que había pasado algo terrible por el tono de Mariano Ferrer, pero no conseguía saber qué era exactamente por el ruido de fondo, etcétera, hasta que en un momento determinado utilizó el nombre de Ernest Lluch en pasado y pensé, ha ocurrido, ¿no? Bueno, también conocí, es que da la casualidad de que las tres personas que ha citado, Antonio Altarriba, con las tres he tenido trato personal. A López de Calle, yo con López de la Calle tuve muchísimo trato, vivía en Andoain, conocía muchísimo a su mujer. Había viajado, no viajado, entendámonos, no viajes de Andoain a San Sebastián en el autobús, habíamos ido juntos muchas veces. Y lo mismo, es decir, cuando supe que la habían matado, pues, sentí, o sea, tuve una experiencia muy dolorosa. Puedo añadir en este caso concreto que pude, ¿cómo decir?, hacer algo, porque, digamos, en contra de este asesinato, porque luego cuando, por un azar, a una revista que publicamos nosotros, Erlea, le dieron un premio, resulta que el premio se concedía, también lo sabe Lourdes Oñedera porque tuvimos una conversación previa. Bueno, lo sabía que se iba a dar delante de la casa donde iba a vivir López de la Calle, entonces yo pensé, no puedo recibir un premio por una revista sin hacer referencia a lo que le pasó a López de la Calle, que era periodista, así que en ese momento lo pude hacer. Bueno, y también con Recalde tuve cierto trato y quiero decir, estoy hablando de experiencias, no estoy un poco haciendo mi biografía, sino que a partir de qué hilos luego yo voy tirando, ¿no? Con Recalde fue la persona con la que yo celebré la muerte de Franco, porque fui a trabajar al banco y ya vi que nadie trabajaba, yo tampoco, entonces salimos y yo entonces trabajaba en un banco. Y entonces salimos y en la cafetería de abajo estaba José Ramón Recalde. Y entonces, que nos conocíamos algo de vista, ha muerto Franco. Y me dijo, ¿quieres champán? Y dije, sí. Y a las 8:05 de la mañana tomamos champán. Bueno, quiero decir, así podría hacer una serie de muchísimos casos. Y yo, pues, personas que hayan leído mis novelas saben que en El hombre solo aparecen, digamos, es el fondo de la experiencia. Pero siempre soy consciente de que el autor, el ángel de la literatura, solo habla de lo que, digamos, conoce de primera mano, de la experiencia, de lo particular, y que afortunadamente el lector lo va a leer también desde su experiencia, desde su particular, y ahí él se va a hacer esa composición de lugar y ahí va a ir creándose el relato. Bien, hay un tercer ángel, es el último ángel por ahora. Hay más ángeles, además son de muchas clases. Bien, el último ángel es el ángel de la política, es el que mira al pasado con toda la legitimidad, y con toda legitimidad no ve casos aislados, pasos particulares, ni lo ve, sino en ese, digamos, paisaje anterior ve ciertas zonas que le conviene o que quiere, digamos, a los que siente mayor afecto, un tipo de personas, unos sectores, gente que ha pasado por aquí o por allá, y entonces el político, el ángel de la política, lo que hace, que es lo que se está haciendo también ahora, es un relato que en realidad está mal llamado, porque en realidad lo que está haciendo es un acopio de capital, un capital simbólico, legitimidad para luego actuar sobre lo real. De modo que nosotros como escritores, a mí me parece, nos encontramos sobre todo en esta, ¿cómo llamarle?, en este balancín, que por una parte, digamos, tenemos nuestro particular y hablamos y escribimos desde ahí, pero por otra parte nos damos perfecta cuenta de que todo lo que nosotros escribimos entra en ese otro relato general, y ahí es cuando, digamos, cuesta mucho al escritor, en fin, mantenerse ya no volando, sino sencillamente de pie, ¿no? Porque los vientos de la política son extraordinariamente fuertes. Cualquier escritor sabe, cualquier escritor que haya vivido por aquí, que lo que se le pide es que siga
o aquel guión, que siga estado aquella política. Eso se ha visto perfectamente. Puedo contar una última experiencia antes de... No sé si voy a leer el texto. Bueno, todo el mundo sé, pero una experiencia cuando hace 20 años hubo un intento de crear una, ¿cómo decirlo?, una asociación de todas las víctimas. Digo 20 años, se pueden haber sido 25. Entonces se intentó hacer esa asociación y recuerdo pues algunas personas que estuvieron ahí que eran víctimas de los dos y se intentó hacer una asociación. Esa asociación fue inmediatamente torpedeada por todos los partidos, porque cada partido lo que quería era, cuidado, no hagáis aquí ningún tipo de grupo, porque... Y entonces creo que no llegaron ni a las 3 reuniones, creo que la tercera apenas fue la mitad de la gente y no se celebró. De modo que también con el relato lo que pasa que este otro ángel último que digo, que es el más poderoso, que más fuerza tiene, es así, ¿no? Son los que actúan además sobre lo real, ¿no? Bueno, pues nosotros nos tenemos que mover ahí, en fin, tenemos que volar o no volar o caminar entre esos dos. Bueno, leo rápidamente esto. Yo no sé, pero igual me... No. Bueno, es un... Lo voy a leer porque expresa también una postura que yo tuve y que en el fondo creo que sigo teniendo y que es una postura en la que va incluida una acusación sobre la gente que actuaba como yo, que era una acusación que tenía una palabra... No sé si Lourdes Oñedera nos dirá si hay diccionarios de palabras venenosas, pero existen, ¿no? Entonces hay una palabra venenosa de las que, digamos, me lanzaron, que era lo de la equidistancia, si se acuerdan. Bueno, pues leo este texto que se publicó, primero, lo voy a leer también en castellano, se publicó en euskera en el año 1993, o sea, hace casi 25 años, en un fanzine que se llamaba García Arena, y luego lo volví a publicar en el 96, lo publiqué en un disco libro que se llamó Nueva Etiopía, y se llama Conversación entre Muerte 1 y Muerte 2. Sale Muerte 1 al escenario y dice así: si queréis saber cómo soy, mirad primero a Muerte 2 y sabed que yo soy justamente lo contrario. ¿Os acordáis de Hipercor? Pues fue obra de Muerte 2. Murieron niños que acababan de comprar un paquete de gusanitos, amas de casa que aquella misma mañana habían estado en la peluquería, chicos y chicas, matrimonios. Pensándolo bien, ¿quién no murió allí? ¿Y aquel guardia de 78 años que destrozaron en Andoain? ¿Os acordáis de aquel jubilado que tenía trato con todos los campesinos de la comarca y al que Muerte 2 mató con un coche bomba? ¿Y no os dan pena esos jóvenes que se creen rebeldes y actúan en realidad como canallas? Porque hay que ser canalla para decir Julio paga a un ingeniero normal y corriente al que tienen secuestrado. Es como escupir sobre alguien que se ha caído al suelo. Pues a esos jóvenes Muerte 2 los tiene en sus manos, abusa de su inocencia y los hace girar en torno suyo, como el remolino que zarandea las astillas, los papeles y cuanto agarra. Dicho sea de paso, ¿acaso es de extrañar que luego esos jóvenes, actuando como parafascistas o como hooligans, destrocen cuanto encuentran a su paso, que destrocen precisamente lo que es de todos, lo que es de público, los autobuses públicos, los teléfonos públicos, las papeleras públicas, incluso la locomotora que se encontraba en un museo público? Claro, ¿cómo no va a ser público lo que destrozan si los estupendos coches de los poderosos están, nunca mejor dicho, ricamente guardados y vigilados? Así las cosas, ¿acaso es de extrañar que los partidos, los sindicatos y casi todas las demás fuerzas representativas desprecien a Muerte 2? Como alguien dijo certeramente, puedes engañar a veces, puedes engañar a muchos alguna vez, pero difícilmente podrás engañar a muchos muchas veces. Podría continuar, pero ¿qué sentido tiene multiplicar los ejemplos cuando la verdad es tan evidente? Así pues, voy a concluir mi intervención. Adiós a todos. Ya habéis visto qué monstruosa es Muerte 2. Deducid ahora hasta qué grado represento yo la bondad. Ya os lo he dicho antes, soy lo contrario de esos asesinos. Sale Muerte 2 al escenario y dice así: si queréis saber cómo soy, mirad primero a Muerte 1 y sabed que yo soy justamente lo contrario. ¿Os acordáis de lo que le pasó a José Arregui? Fue detenido y lo que le hicieron
Lo que hicieron con él, a partir de ese momento todavía nos llena de angustia y de espanto. Le golpearon hasta matarlo. Latza y Zanda, ha sido terrible, estas fueron sus últimas palabras. Pero Arregui era de origen campesino, un muchacho fuerte y de gran resistencia, y lo que le hicieron seguro que fue algo más que terrible. Y eso fue obra de Muerte 1. Utilizó todo su poder para torturar con más saña. Y no penséis que Muerte 1 ha cambiado. Acordaos si no de Miquel Zabalza. Fue un caso igual de estremecedor. Lo detuvieron y al cabo de unos días apareció a un río. Los bárbaros se portaban mejor con los perros que no querían. Yo no he sido, declaró aquel día Muerte 1 con cinismo, porque esa es su principal característica, el cinismo. ¿Os acordáis de cómo anduvieron los del GAL? Pues igual que los del Batallón Vasco Español. A los del batallón siempre se les veía en el mismo coche por Andoain, siempre aparecía el mismo coche antes de los asesinatos. ¿Y qué asesinatos? El de Ansa, por ejemplo, un chico inocentón que apenas había salido de su caserío. Pues resulta que la gente llamaba a la policía para dar cuenta de la matrícula y otros detalles, y unas semanas más tarde allí estaba coche en el pueblo y otro muerto más, otra persona que caía bajo las balas de los mercenarios. Pues lo del GAL igual, con algo más de disimulo, pero igual, han cogido algunos de los implicados, sí, pero mirad ahora, mirad qué tranquilo se pasea Amedo por los locales nocturnos. Y el caso de Yancy Calparsoro, pues lo de siempre, la crueldad de Muerte 1 y su cinismo de siempre. Podría continuar, pero ¿qué sentido tiene multiplicar los ejemplos cuando la verdad es tan evidente? Así pues voy a concluir mi intervención. Adiós a todos. Ya habéis visto cuán monstruosa es Muerte 1. Deducid ahora hasta qué grado represento yo la bondad. Ya os lo digo, soy lo contrario de esos asesinos. Un grupo reducido de personas sube al escenario que acaba de quedar vacío y declara: Muerte 1, Muerte 2, los que no estamos con vosotros no estamos en medio, sino en todas partes. Una voz desde el público, traidores, otra voz desde el público, irresponsables, más voces, algunas de ellas infantiles, fuera, fuera. Bueno. Yo creo que después de esto, creo que deberíamos de pasar ya con la impresión, ya que nos han dejado las tres intervenciones. Simplemente creo que lo lógico es que ya pasemos a vosotros, si queréis hacer preguntas, si queréis interpelar sobre alguna cuestión en concreto, si queréis lanzar pues otro relato diferente sobre vuestra propia experiencia en este tema. Pues bueno, es ahora un poco el momento que pensamos que es el que debéis vosotros ahora, pues. Hombre, ya sé que es un poco difícil romper el hielo, ¿no? Pero creo que sería interesante que hubiera una sinergia, que esas cosas que tenemos todos ahí, ¿no? Porque yo muchas veces he estado en esa parte, ¿no? Y entonces pues piensas, lo digo, no lo digo, y sales, o igual te vas a tu casa y dices, lo tenía que haber dicho, tenía que haber comentado algo, ¿no? Pero es que claro, soy muy tímido, ¿qué van a pensar de mí?, ¿no? Yo pienso que bueno, que es un tema que, claro, ya sabemos, cualquier otro tema sería igual de difícil en el sentido que estoy diciendo, pero este ya hemos hablado de ese silencio que soterrado, que recorre toda la sociedad. Bien, pues, no sé, a mí me ha gustado mucho. A mí me ha parecido muy interesante la intervención de Antonio en el sentido de ese libro que, bueno, que parece como un cómic, expresionista, quiero decir, pero que en el fondo, como decía yo antes, en ese hay un sustrato político que parece un poco como que no es parece como que no es el argumento, pero que realmente es el argumento, y él efectivamente, y habla de algo que no se ha hablado, y bueno, es un nuevo relato que creo que se puede añadir a todos esos relatos que irán surgiendo, porque como muy bien dice Bernardo Achaga, el ángel de la literatura es algo abigarrado, no es como
porque efectivamente creo que si fuera como el ángel de la muerte, la literatura no podría escribir. Eso que se dijo, ¿no? Después de Auschwitz es posible escribir. Bueno, pues entonces efectivamente se seguirá escribiendo. Ya veis que el relato del Holocausto no solo no ha terminado, sino que unos ahora hablan del holocuento, y es una cosa que es un relato que no terminará. Como muy bien decía, me ha gustado la intervención también en ese sentido de Antonio al decir ese paralelismo entre la guerra civil y el conflicto vasco. Vamos a nombrarlo conflicto vasco porque si ni siquiera nos vamos a poner de acuerdo sobre el nombre, pues entonces ya apaga y vámonos. O sea, tenemos que darle un nombre al tema, ¿no? Y me ha parecido muy interesante esa idea que yo también pienso que es equivocada, que ha ocurrido aquí en el País Vasco, de pensar un poco que ETA fue un poco la respuesta a la guerra civil, podríamos decir, mal resuelta, y en la que efectivamente solamente participaron efectivamente fue como una especie de guerra que mantuvieron los españoles contra los vascos y contra su estatuto de autonomía. O sea, creo que realmente debemos hacer una gran autocrítica. Alberto Muñagorri, aparte de eso que dice, recuerdo que en otro momento de otra entrevista que le han hecho, dice, creo que debemos, y lo dice él, creo que se necesita una autocrítica y reflexión. Un extorsionado dice que se necesitaría hacer un acto de contrición colectiva, y ahí me apunto un poco a lo que ha dicho Lourdes Oñederra sobre los sacerdotes vascos. O sea, estoy hablando un poco, no voy a decir de más, sino que estoy hablando un poco libremente. O sea, de la misma forma que fundamentalismo islámico, aquí hemos tenido un fundamentalismo que primero fue católico, apostólico, romano con Franco, en el que, bueno, vosotros, algunos no, muchos no lo sabéis, ¿no? Pasaron muchísimas cosas terribles, ¿no? Pero bueno, o sea, por poner simplemente una cosa que es muy gráfica, era pues eso, que en las películas se cortaba, o sea, nunca vimos besos. Yo cuando niña no vi ningún beso, o sea, se cortaban, se iba a acercar y se alejaba. O sea, nos pasaron unas cosas terribles durante el franquismo. Y bueno, necesitaremos, claro, no, esto no es muy poco, no necesitaremos 300 reuniones como esta en Vitoria y en todas partes, pues para que la gente vaya hablando, pues porque efectivamente, pues, como yo decía, los escritores salen de entre nosotros, y los relatos que los escritores escriben son los relatos que han oído, que otras personas han contado, que a otras personas les han pasado, y que si no se cuentan no se pueden tampoco relatar, y no pueden y la historia no puede avanzar hacia adelante. Lo que decía Antonio es muy cierto. No se puede, no debemos de tener prisa en decir se ha escrito Patria, Torredondo. Entonces, se ha escrito Patria, creo que eso ha revuelto mucho el patio de la literatura en el País Vasco, pero simplemente ha sido un ejemplo de lo que se puede, se quiere y se podrá hacer en el futuro, que serán, yo no estoy de acuerdo con ese relato, como podrá decir otro. Perdona, Elena, que te interrumpa, pero sinceramente creo que has entrado en un terreno en el que forzosamente debemos sentirnos incómodos, ¿no? Es decir, si hubiera que hablar de Patria, tendría que estar aquí Aramburu. No, si no estamos hablando de Patria. Me parece un poco una inferencia un poco exagerada, no sé. No. Perdóname. No, es que cuando se ha publicado Patria, ha habido una gran cantidad de críticas negativas. No la estoy haciendo yo. Estoy diciendo, es una especie, por ejemplo, de gran ejemplo en el que se dice, ya se ha escrito Patria y ya se ha escrito todo. No, quiero decir que unos dirán, ese no es mi relato, otros dirán, hay otros relatos. Yo no estoy diciendo absolutamente nada contra Fernando Aramburu, además he leído la novela. Elena, Achaga, queridos ponentes, me gustaría también que dejáramos hablar al resto de la... La gente tiene la oportunidad de hablar. Sí, pero hay que callar un poquito. Sí. Un momento de silencio y que la gente piense que quiere hacer alguna aportación. Si en caso de que no sea así, seguiremos hablando. Yo tengo alguna cosa, prefiero esperar a que haya otras.
Bueno, lehenbizikoa, mila esker hirurei, hirukote horri. Daros las gracias en primer lugar. Yo lo que no quiero es irme sin lanzaros un agradecimiento. He participado en alguna sesión de estos encuentros entre diferentes, como decía el amigo Ibarrondo, y quizás no me he sentido en algún momento muy cómodo. Sin embargo, hoy salgo de esta sesión con una impresión que yo, no sé, calificaría de que ha sido una sesión sanadora, realmente sanadora. Y esto es de agradecer, es de agradecer. Lourdes, te he visto con una sinceridad tremenda, quizás por un recorrido vital con el que yo me identifico. Porque ahora que todo el mundo ha sido valiente y ha sido puro, pues no ha sido así. Durante muchos años yo también he callado y he vivido cómodamente, ¿no? Entonces, me he sentido muy identificado con lo que has dicho, pero fundamentalmente la sinceridad apabullante de tu relato. Antonio, también agradecerte el tuyo. Y hay algo que me ha impresionado muchísimo, y es cuando hablas de quién cargaba los cerebros. ¿Quién cargaba los cerebros de la mano que disparaba la pistola? Me ha recordado muchísimo a Amin Maalouf y a un libro de referencia que creo que todos los alumnos y alumnas de este país y de todos los países debieran de leer, que es Identidades Asesinas, de Amin Maalouf. Y Joseba, como siempre mi problema, Joseba, Bernardo, también me ha gustado muchísimo tu relato y especialmente esa dolorosa adjudicación de equidistancia durante muchos años. Me ha encantado lo que has dicho de que puede haber equidistancia, indudablemente, pero no lo es cuando estás en todos los lados, ¿no? Y estás... desconocía el diálogo entre muerte 1 y muerte 2. Me ha parecido muy importante. Soy un gran defensor de la historia y del relato que surge de la academia, de lo empírico, de lo científico, pero la literatura creo que tiene mucho que decir y yo creo que esta tarde lo habéis demostrado. Finalizo solo con una cuestión, ¿no? Y es la polémica sobre el conflicto vasco. Yo particularmente la palabra conflicto vasco sí que me rechina un poquito. ¿Por qué? Simplemente porque se ha utilizado justificación tantas veces, ¿no? El conflicto se ha utilizado, ¿no? Yo diría que lo que hemos sufrido no es un conflicto tenemos todos constantemente, esto ya lo decía Max Weber, que era el motor de la vida social. Lo que hemos vivido ha sido la expresión violenta, horrible de un conflicto, o de muchos conflictos, ¿no? Nada más, insisto, me voy con una sensación estupenda. Y eso es de agradecer. Bueno. Sí, buenas tardes. Gracias de verdad también. Yo me quedo con un tema que me ha sonado además con lo que ha dicho Antonio. En estos relatos y en nuestros propios relatos, que todos tenemos nuestro relato, ¿quién juzga? ¿Quién marca? ¿Quién decide? ¿Quién planifica? ¿Quién pone las cuestiones en que es de uno o es de otro? ¿No sería mejor que hagamos relatos en los que nos encontremos sin tener que llegar a quién pone, quién decide, quién juzga? No sé, puede ser imposible, pero creo que es que siempre que haya un quien que haga o quien hace, me parece más doloroso el relato. Sí, yo al hilo de la intervención anterior quería decir que yo también me he sentido en este encuentro como muy... no sé si el término reparación o el término afecto, me he sentido yo también muy a gusto en este encuentro. Yo he convivido con Lourdes y con Bernardo. Quiero seguir conviviendo con ellos, quiero seguir conviviendo con vosotros, quiero seguir viviendo en Vitoria, donde llevo aquí 42 años, y creo que precisamente lo que puede hacer que esa convivencia sea más rica
es la diversidad, como lo decía Juan Ibarrondo en un principio, en las relaciones que he mantenido tanto con Lourdes como con Bernardo. Yo creo que lo que más les he podido aportar es en la medida en la que, bueno, pues vengo de Francia, tengo una formación, unas perspectivas, o la literatura o el mundo, algunas cosas que en contacto con ellos hacen chispa y me gusta estar con ellos. Es verdad que yo no, cuando yo digo esto de que hubo gente que hizo todos estos menesteres, no quiero ahora que salgan los nombres y que se atribuyan. Lo que sí quiero decir es que que sepamos que eso existió, que hubo gente que vivió en esa dinámica. Porque es verdad que el terrorismo de Estado es repugnante, pero digamos que ya sabemos que el Estado tiene esa mecánica sucia y oscura de defenderse o de atacar en una serie de contextos. Eso forma parte ya de una mecánica, de una dinámica que hemos visto. Pero claro, el ver cómo tu vecino, tu alumno, tu amigo va a entrar en esos vericuetos psicológicos es importante, no tanto para que tengamos una lista de nombres y de culpables y de actividades, sino para saber en qué laberintos psicológicos y morales podemos llegar a meternos en ciertas situaciones y para poder vacunarnos contra ellos. A eso me quiero referir. No quiero, yo no vengo aquí con listas, no quiero que aquí se hagan listas de culpables y que se les atribuyan concretamente una serie de culpas. Lo que digo es que la locura puede llegar hasta el punto de que haya una persona que se atribuya el poder de dar la vida o de quitarla simplemente, pues, no sé en función de qué, esa especie de iluminación ideológica o patriótica que le lleva a alguien a decir, bueno, pues este debe morir. Eso tenemos que saber que en ciertas circunstancias ocurre y estar vacunados contra ellos. A eso me refería, no tanto a las personas como a los mecanismos que han utilizado esas personas. Bueno, me gustaría aportar también, cuando intentamos organizar esta primera actividad de relatos, que como decía al principio esperamos continuidad, yo me encontré con un primer obstáculo que francamente no lo había previsto, ¿no? Era el del título, ¿no? ¿Qué título ponemos a la cosa, ¿no? A la actividad en sí, ¿no? Porque de alguna forma cada título que yo ensayaba había personas que les parecía inconveniente, ¿no? Hablábamos de la violencia política de Euskadi y ya el término político había gente que le chirriaba, ¿no? Desde mi punto de vista es evidente, ¿no?, que estamos hablando de política, pero bueno, hay gente que lo ve de otro punto de vista, ¿no? Dice, no, porque solamente ha habido crimen, ¿no? No solamente, no, la política, ponerle el adjetivo político es ya, de alguna manera, legitimarlo. Hablábamos del conflicto vasco, no hay conflicto. Decir que no ha habido conflicto, para mí tampoco lo podía entender, pero bueno, hay gente que decía así, como decía Jesús por ahí, ¿no? Se ha utilizado como justificación, ¿no?, el término conflicto para justificar ciertas actividades de ETA, etcétera, ¿no? Yo tampoco lo entendía así. Creo que el conflicto es el conflicto, no tiene por qué ser legitimador de nada, no, la palabra es. Y me acordé de una persona que admiro mucho, Carlos Martín Beristain. Él es mediador de conflictos internacionales, ha estado trabajando en labores de comisiones de la verdad de diferentes latitudes del mundo, y que lo tuvimos la suerte de tenerla aquí también en Gasteiz en este programa, explicándonos, contándonos lo que fue el proceso Glinkry, el proceso en el cual se unieron víctimas de diferentes violencias, la violencia del Estado, violencia parapolicial, violencia de ETA, etcétera. Y cómo
contaba las interioridades de aquel proceso. Se fueron a Irlanda, a un pequeño pueblecito que se llamaba Green Creek, y allí empezaron a hablar, con las suspicacias previas que unos y otros tenían. Y él contaba las dificultades que se encuentran. Y curiosamente, la primera fue crear un lenguaje común. Me voy acercando un poco a la idea de esta charla, ¿no? Porque al fin y al cabo trabajamos con la palabra, los que somos escritores, ¿no? Carlos Martín Beristain, también, por cierto, quiero aprovechar, es un gran mediador y también es un escritor excelente que acaba de publicar un libro magnífico sobre los crímenes de Igualá en México, Carlos Martín. Y decía, bueno, claro, es que allí cada palabra que decías había que debatirla. O sea, primero nos tuvimos que poner de acuerdo en un lenguaje común para poder hablar. Y una vez conseguimos un nombre común, un nombre, ya hemos dado un paso de gigante, ¿no? Porque antes decía Lourdes Oñaderra, ¿no? Yo rechazo también los excesos policiales, ¿no? La tortura, por ejemplo, ¿no? Alguien te puede decir, qué barbaridad, ¿cómo puedes llamar un exceso policial a la tortura, ¿no? Cuando es evidentemente un crimen execrable, ¿cómo un exceso? Cuando era algo premeditado, ¿no? Pues eso no es un exceso. Por un lado, ¿no? Por el otro lado, cuando se hablaba de impuesto revolucionario, ¿cómo impuesto revolucionario, no? A la extorsión y al chantaje mafioso. Bueno, quizá, solo quizá muy ingenuamente yo, como escritor, pediría a mis colegas un esfuerzo en que esos diferentes relatos puedan dar lugar, aunque sea encontrar un nombre en común, porque con un nombre, con que encontremos un nombre, habremos dado un paso de gigante y podremos avanzar hacia que esos relatos no se conviertan en la batalla del relato, sino en un encuentro entre diferentes, que nos permita avanzar en un futuro de paz y convivencia. Yo también, como Antonio, quiero vivir en Vitoria. En ese sentido, de verdad, y quiero aprovechar súper a gusto en esta charla, pero también he de decir que ha habido cosas que habéis dicho que me han removido por dentro. Eso no es malo, eso es bueno. Eso es un catarsis, y eso es bueno también, ¿no? Y bueno, sin más, esto quería aportar. Es que el casco. Bueno, yo me siento también como Jesús y en parte como vosotros. Os quiero dar las gracias por todo lo que habéis hecho. Yo me he sentido también muy cómodo, muy a gusto, me he sentido muy identificado con lo que ha dicho casi todo el mundo, sobre todo con Lourdes también, porque yo también he sido de los que contribuí a alimentar a la bestia, ¿no? Pero también quiero agradecerle a Elena, porque la introducción que ha hecho me ha parecido muy buena, muy pertinente, y luego ha tocado un tema, al final así, que parecía que era tabú, y que yo creo que viene un poco al hilo también de lo que viene ahí, ¿no? La violencia en Euskadi a través de la literatura. Entonces la pregunta era, la patria, ¿no? Como fenómeno bestseller, y es la que yo me hago, ¿no? ¿Puede la literatura ayudar a comprender, no a los que hemos vivido todo esto, que lo hemos vivido, y como muy bien habéis dicho vosotros, cada uno tendrá su propio relato a partir de experiencias particulares, ¿no? Pero a mí me parece que es un relato muy claro de lo que ha pasado aquí, que puede servir a otras personas. Yo, que soy vasco y me considero vasco, no euskaldún y no nacionalista, y soy periodista y he leído Verdes Valles, Rojas Colinas, me hizo comprender mucho mejor la historia de este país, y encima me reí mucho, aunque es muy violenta y muy desgarradora también, ¿no? Entonces, la pregunta es eso. Hablaba Elena de cisnes salvajes, claro, que nos ayuda a comprender a través de la literatura, que es pues que nos toca mucho más los sentimientos, porque viene también de particularidades que, digamos, la historia. Me ayudó a comprender lo de Mao, o los 10 días que estremecieron al mundo. Lo que hago es una pregunta, ¿no? ¿Sirve o no sirve? ¿Es conveniente que Patria se dé a leer, como otros muchos libros, el de Jon Arretxe, por ejemplo, a los chavales de la ESO o de bachiller? Y luego, claro, todo el relato y todo esto, lo fundamental es la educación que damos a nuestros hijos, ¿no? Claro, como te dicen que Franco es continuación de la guerra civil, pues también podríamos decir que es continuación de las guerras carlistas,
todo lo que nos está pasando. Y si nos remontamos más atrás, a las banderías, los Ayala y los Calleja, o los otros. Bueno, en definitiva, también quiero agradecer a Juan por la iniciativa que ha tenido, a todos vosotros, y a quien haya tenido la posibilidad de hacer que esto sea posible. Sin más. Bueno, yo respondo rápidamente. Como bien sabes, la teología es una ciencia muy sutil y no solamente nos habla de que existen ángeles, sino que además nos dice que hay de 7 clases, ¿no? Y me parece entonces que nosotros también debemos ser como los teólogos sutiles y no debemos confundir los ángeles. Aquí me da la sensación, en las últimas intervenciones, se está confundiendo a los ángeles completamente. Se está confundiendo el ángel de la política, estamos hablando del relato que estáis hablando, el relato del capital simbólico, y en ese sentido, por ejemplo, según la ideología de una persona, de un profeta, pondrá un libro, pondrá otro, es evidente. Bueno, no voy a dar más detalles, pero bueno, entonces es evidente que hay ese relato de fondo que es el más poderoso, naturalmente, que es el que tiene los medios económicos y la prensa y la televisión, y los otros tendrán sus otros periódicos. Y bueno, quiero decir que hay el ángel político es el que va a dirigir, por ejemplo, qué nombre o no nombre, y se va a intentar imponer un nombre. Eso cuando se celebraron las elecciones en Escocia, el lema era el único campo de batalla es la mente. Entonces, bueno, es evidente que el ángel de la política intentará que la mente, digamos, acepte, realmente la gente acepte este nombre, no acepte el contrario, etc. Esto es una historia. Ahora, insisto en que el ángel de la literatura no tiene una respuesta a nada de lo que se está planteando, porque es que no hay respuesta, porque la literatura no es un pregunta-respuesta, es una exposición, es una demostración, digamos, a partir de lo poético, de lo narrativo, etc. De forma que, si a mí se me pregunta sobre el relato, pues intentaré, pues, a lo largo de unas 100 horas de mesa redonda, explicar, digamos, los casos que a mí particularmente me han tocado de cerca y que por esa razón conozco bien. Eso es un poco lo que quiero decir. Bueno, nada, mi mensaje es muy sencillo. O sea, no, seamos teólogos, no confundamos los ángeles. Bueno, pues siendo teólogo, yo creo que me llegué a aprender las clases de serafines, coros, tronos, dominaciones. Bueno, pero me resisto a colocar entre a la historia y a la literatura en el mismo nivel y darle el mismo grado de ángel que a la política. Y aún me resisto más a resignarme, que pareces un poco resignado, Bernardo, a que sea precisamente este ángel el que marque la pauta. Yo creo que hemos dejado al ángel de la política que tenga demasiada voz, precisamente. Y esto es un tema, y es ese ángel quizá el que ha, si hubiera habido que más ángel de la historia y menos ángel de la política, no habríamos llegado a estas situaciones. Completamente de acuerdo. Porque el ángel de la historia yo creo que habría colocado seguramente las razones y las causas que llevó a tanta gente a echarse al monte, pues las había colocado en otro ámbito, en otro nivel, ¿no? Y yo creo que también, y ya respondiendo a la pregunta de Pedro, creo que el ángel de la literatura sí que puede ayudar, sí que puede contribuir a una reflexión, sí que... yo antes era muy escéptico con respecto a esto, pero he visto que desde la propia perspectiva personal de cada cual, tu relato, y tú lo decías bien, Bernardo, cada lector lo lee de una manera y se lo aplica de una manera, y entonces resulta que le ayuda a vislumbrar, a ver o a posicionarse de una manera que antes no
Es decir, que creo que sí, que se puede, que la literatura sí que puede, y que ambos, en cualquier caso, literatura e historia, deberían de ser más combativos contra ese otro que me resisto a llamar ángel de la política. Yo voy a aprovechar ahora para redundar un poco en algo que he dicho antes, que no he dicho antes, que me lo he dejado por cuidar el tiempo, pero que luego me ha venido bien escucharos, porque cuando yo hablaba de lo bueno que es que cada cual ponga su historia, ponga su relato sobre la mesa, me refería concretamente a este tipo de preguntas, ¿no? Es decir, ¿dónde estaba yo? ¿Qué hacía? ¿Qué sentía? ¿Qué decía? Es decir, la verdad individual. Y yo creo que, y me ha dado ganas también de comentar algo cuando Juancho ha preguntado sobre el relato, es decir, ¿quién decide qué, ¿no? Yo creo que es esa suma de verdades o de intentos de verdades individuales las que en su conjunto sería el relato, y que Bernardo ha dicho muy bien, es decir, esta enormidad, este paisaje tan extremadamente abigarrado, ¿no? Y entonces también me ha consolado mucho que Antonio dijera, y efectivamente conecta con esto, y no hay prisa, es decir, esto realmente, sí, no hay prisa, pero hay que agarrarlo, ya. Realmente que cada cual realmente haga hablando de ángeles y arcángeles, ¿no? Como era aquello del examen de conciencia. Examen de conciencia, luego igual mejor no tener penitencia, pero un examen de... No importa tanto, era mi idea, no importa tanto el relato de los partidos, no importa tanto las grandes masas ideológicas, que efectivamente, como decías, Bernardo, con la idea del ángel, va a ir a buscar a rellenar su bolsa de argumentos y de autojustificación y de tal, ¿no? Interesa aquí la verdad de cada cual, la mía, la tuya, la del de enfrente, ¿no? Porque todos hemos ido haciendo una historia con las experiencias, con nuestras opciones, etcétera. Y creo que esa suma abigarrada, como tú decías, y lo de menos es el título. Yo también me sumo a las palabras que han indicado de que se ha creado un ambiente místico en el que compartimos sentimientos y nos sentimos, digamos, vivir en un ambiente, digamos, fraterno y constructivo. O sea, que yo creo que nunca es tarde para aprender de nuestras guerras y nuestras derrotas. Yo pienso, y eso es una parte de un título que estoy, digamos, tratando de buscar para un relato que he escrito, donde hablo de mi propia familia. Mis progenitores, ambos estuvieron en la cárcel. Sin embargo, ninguno de los dos, por antifranquistas, ninguno de los dos se le ocurrió festejar la muerte de Franco, porque no tenían energía suficiente. Desterrados como fueron después de salir mi padre de la cárcel, aterrizaron en Arechavaleta y allí nací yo en una guardilla que no se veía desde el exterior. No sabía que aquella casa donde nací yo tenía ventanas, porque estábamos en el tejado. Es decir, no se puede, yo pienso que no se puede comprender todo lo que hemos pasado aquí en este país sin ligarlo a la gran desastre y la gran tragedia que fue la guerra y la larga dictadura. No se puede comprender. Pienso que todo ello nos dejó sin ideas y sin palabras, y lo que vimos después, unos con más energía y otros, fueron excrescencias. Es decir, nos quitaron las ideas y las palabras y terminamos lo que suele pasar con la gente más humilde, que parece que cuando vienen los refugiados les van a quitar el pan. Es decir, a ese nivel
no somos capaces de decir, no, si compartimos la misma situación, el mismo problema, no tenemos la energía ni las ideas, y eso es lo que nos ha pasado. Yo pienso, o sea, que no podemos comprender lo que nos pasó sin ligarlo al infierno del cual estamos tratando de salir. Pero claro, en fin, estamos sin palabras y sin ideas. Esa es la idea que yo... Por supuesto, a mí me parece estupendo y repito, nunca es tarde para aprender de nuestras guerras y nuestras derrotas. ¿Y alguna última intervención? Tenemos ya poquito tiempo, son ya cerca de las 9 de la noche. Yo lo que me ha encantado de haber estado con vosotras y vosotros, y tenemos un último detallico para los ponentes, un pequeño obsequio que vamos a hacer llegar desde el Servicio para la Convivencia y la Diversidad y desde la Asociación Argitus, que somos los que llevamos la asesoría técnica. Y bueno, es un regalo, yo creo que es muy especial. Son unas cuchas realizadas por una asociación como se llama la Casa de las Iniciativas, de un barrio obrero del barrio de Avechuco, un barrio en el cual, y una asociación en la cual trabajan personas con problemas de inclusión social, que hacen trabajo de huerta y de carpintería, y por eso han hecho unas cuchas rellenas de productos de belleza para que estéis más guapos, todavía más guapas, naturales y con mucho cariño para todos vosotros. Es que ricasco, Agustín y Chorcha Gatí.